participar en esta charla sobre violencia contra las mujeres en las Américas. Nadie más experta que Luz Patricia para hacernos un recorrido general de cuál es la situación en la que está la violencia contra las mujeres post pandemia, y dado que ella es la secretaria técnica del MESECVI, también tiene todos los antecedentes que van entregando los estados. Así que muchas gracias, Luz Patricia, la presento. Ella es Luz Patricia Mejía Guerrero, es la secretaria técnica del MESECVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Anteriormente se desempeñó como relatora sobre los derechos de las mujeres, como comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad George Washington. Ocupó el cargo de directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela y se desempeñó como directora general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo en ese mismo país. Así que sin más, muchísimas gracias, Luz Patricia, por estarnos acompañando. Ella nos va a hacer una presentación y luego vamos a dar lugar a preguntas si es que tiene. Adelante. Muchísimas gracias, Tatiana, y gracias por la introducción. Yo creo que, bueno, primero agradecerte la invitación a la Universidad de Chile. Creo que es muy importante que en estos 16 días de activismo podamos siempre estar haciendo el balance, ¿no? El balance de dónde estamos, de dónde venimos y en estos casi 30 años de la Convención de Belén do Pará, cuáles son los progresos y cuáles son los desafíos que todavía estamos enfrentando en el día a día y en la cotidianidad de las mujeres de esta región. Y entonces quisiera empezar con ese planteo que tú haces, bueno, ¿qué pasó después del COVID? ¿Cómo estamos, no? Y para hablar después del COVID, yo siempre hablo antes del COVID y qué es lo que el COVID ha supuesto en este proceso, pero también como ahorita estamos tratando de hacer esa lectura de estos 30 años de Belén do Pará, ¿no? Entonces digamos que voy a hacer esta intervención planteándonos, empezando por lo primero, por este proceso de qué fue la Convención de Belén do Pará, qué significó hace casi 30 años la Convención de Belén do Pará en esta región y cómo esa convención tuvo y ha tenido, yo tengo que decirlo, ha tenido un avance en lo que significa para esta región el avance sustantivo de los derechos de las mujeres, pero cómo el COVID impactó en ese proceso y cómo de cara a los próximos 30 años, nos encontramos con desafíos de antes, con desafíos de ahora y con nuevos desafíos que este mundo virtual que también nos impuso el COVID, en el que habitamos cotidianamente, presenta algunos continuos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habría que decir es que en 1994, cuando mm, más que en 94, empecemos en la década de los 90, principios de los 90, las mujeres ya vienen de una década que fue del 70 al 80, planteando la visibilidad de la situación en el marco de un contexto de desarrollo de los derechos de las mujeres. Y las mujeres empiezan a plantear la necesidad de que esa visión de integración de las mujeres a los procesos de desarrollo previstos en Naciones Unidas, que era además como se veía la CSW, el comité que nos reunimos todos los años, el Comité de Naciones Unidas para evaluar las condiciones sociales y jurídicas de las mujeres, siempre estaban vinculadas más con la perspectiva de desarrollo que con la perspectiva de derechos humanos. Y las mujeres a partir de los 90 empiezan a plantear que es necesario incorporar la perspectiva de derechos humanos en el análisis de la situación jurídica de las mujeres y que sin la perspectiva de derechos humanos, la posibilidad de que las mujeres avancen en el desarrollo no será posible. Y mientras que las mujeres no avancen, pues el desarrollo no será más que una quimera. Y en ese sentido, pues el movimiento de mujeres de esta región fue fundamental. Mujeres de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Latinoamérica fundamentalmente, y de Estados Unidos tuvieron la claridad
de plantear en 1993, en el marco del Plan de Acción de Viena sobre Derechos Humanos, la importancia de reconocer los derechos humanos de las mujeres como los derechos de las mujeres como derechos humanos. Y fíjate que es la primera vez en 1993 que se reconoce esta perspectiva desde 1923, cuando Cathy Stevenson, la primera presidenta de la CIM, dice en 1923 los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y eso no vuelve a aparecer en el derecho internacional de los derechos humanos, sino hasta 1993. Entonces, esta perspectiva de derechos humanos, por supuesto, arrastra una cantidad de cosas, porque si los derechos de las mujeres son derechos humanos, por supuesto que los estados están reconociendo una cantidad de obligaciones específicas para las mujeres que tienen que ver no solo con el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la debida diligencia para investigar los casos de violencia contra las mujeres y también todo lo que tenía que ver con la garantía de acceso a la justicia cuando las mujeres reclamaran violencia contra ellas. Y esto es un cambio de paradigma en el mundo de los derechos humanos. Es un cambio de paradigma porque hasta ese momento la responsabilidad de los estados tenía que ver con la acción u omisión de los propios agentes del Estado. Cuando se incorpora la perspectiva de derechos humanos a los derechos de las mujeres, el Estado inmediatamente pasa a ser responsable ya no solo de su acción directa o de su omisión, sino de la acción directa de terceros no estatales que no tenían que ver necesariamente con agentes del Estado y que pasaba a ser responsable el Estado frente a la omisión de tener debida diligencia para atender los casos de violencia que las mujeres denunciaban como violados. Entonces, vemos ahí un gran primer cambio de paradigma. En 1993 sale la Declaración Universal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, y esta región, que siempre ha sido la gran región de vanguardia, utiliza la declaración, los preceptos de la declaración para discutir a lo interno de esta región una una convención de la que se venía hablando desde 1990 y que finalmente se concreta en 1994 y es la convención, la primera convención a nivel global que reconoce la violencia como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y que reconoce y le da rango convencional al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, libres de discriminación y libres de ser educadas por patrones estereotipados de subordinación. Esos son los tres grandes derechos que reconoce y que integra la Convención como derechos nuevos, porque bueno, definitivamente el corpus juris de los derechos humanos ya tenía pues una presencia desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tenía un lenguaje neutro vinculada con todos los demás derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales que se reconocían tanto en los pactos internacionales como en la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tenemos un primer reconocimiento, 1994, cambio de paradigma, el Estado es responsable por lo que hacen los terceros, los particulares, y ahí se va generando pues toda una nueva exigencia y toda una nueva plataforma de estudios sobre el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, obligaciones de los derechos relativos a los derechos humanos de las mujeres y desarrollo progresivo de plataformas y estructuras vinculadas a proteger a las mujeres de la violencia. Por supuesto, lo primero que ocurre en los primeros 10 años de la Convención de Belén do Pará es que hay una primera aproximación de estos derechos humanos como los derechos humanos que están relacionados con esa violencia, que era la violencia más conocida, pero al mismo tiempo menos respondida, que era la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, la violencia que ocurría en el ámbito interpersonal y que hoy conocemos como el ámbito privado, que es lo que reconoce la Convención de Belén do Pará en su artículo 1. Sin embargo, la Convención no se quedó ahí. La Convención reconocía que era violencia contra las mujeres cualquier acto, hecho u omisión que causara daño físico, psicológico, sexual en el ámbito privado, pero también en el ámbito de lo público. Y ese ámbito de lo público empieza a ser un poco desleído, no se atiende, no se visibiliza. Por otro lado, los primeros desafíos de los primeros 10 años tienen que ver con cómo se administra leyes
o cómo se implementan leyes a lo largo de esta región que estaban más vinculadas a la violencia contra la familia. Entonces las mujeres aparecían como victimarias también. em, los niños y las niñas, había, digamos, una estructura que trataba en una región donde se nos educó a todas y a todos desde la perspectiva de que la familia era el soporte fundamental de la sociedad. Entonces esos 10 años lo que hacía era proteger, se trasladó el sujeto o el bien tutelado, el bien jurídico tutelado, que era la mujer, que es lo que prevé la Convención de Belén do Pará, a la familia. Y en ese sentido se desarrollaron una cantidad de mecanismos estructurales y dinámicas estatales para proteger a la familia como un todo y para mantener esa familia unida. Y eso desde luego genera una desviación del objetivo principal de la Convención de Belén do Pará. Porque, ¿qué pasa? En la medida en que el discurso familista se garantiza, se sostiene y se reproduce, las mujeres tienen mucha culpa de denunciar a sus parejas, las mujeres son sentadas a mediar con sus parejas, las mujeres son también acusadas por agredir a sus parejas en el legítimo derecho a la defensa, las mujeres empiezan a perder como esa ebullición inicial de tener un marco jurídico que nos protegía, empiezan a sentir que si van y que si acuden, pues a la final las van a sentar con el agresor y entonces esas las va a poner en mayor vulnerabilidad, va a poner en mayor vulnerabilidad a los hijos y a las hijas, y esa situación empieza a entorpecer los objetivos de la Convención de Belén do Pará. Entonces, ¿qué hace de nuevo el movimiento de mujeres? El movimiento de mujeres evalúa en un primer análisis en el 2001 cuál es la situación de violencia y cómo ha impactado la Convención de Belén do Pará a lo largo de esta región. Y lo que se plantea ese primer informe, que es un informe que se hace primero subregional y luego se consolida, es que efectivamente ha habido un cambio, ha habido más conocimiento, ha habido más información, ha habido más elementos que permitan entender la gravedad de la violencia contra las mujeres porque se han establecido leyes y marcos normativos y además instituciones que reciben las denuncias, pero que al mismo tiempo en el ejercicio práctico de llevar adelante esa denuncia se encuentran una cantidad de obstáculos importantísimos. Las mujeres desisten de las denuncias, el Estado no continúa la denuncia porque cree que es importante que la mujer vuelva con su marido, los hijos y las hijas quedan desprotegidos, las mujeres temen tener medidas de protección que son ineficientes, entonces empieza a ver como este sentido donde el Estado empieza a verse como un Estado ineficiente frente a esta violencia, pese a que tenemos marcos normativos que prevén esta protección. Y las mujeres, el movimiento de mujeres empieza a plantear la necesidad de que se genere un nuevo un mecanismo que permite identificar dónde están las grandes fallas en ese sistema de atención de las mujeres. Y entonces una de las primeras fallas que se identifica es que el acceso a la justicia está siendo limitado porque la perspectiva de derechos humanos todavía no ha sido implementada. Y esto tiene que ver con esa perspectiva que obligaba al Estado a generar un proceso de búsqueda de de verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia. Entonces el Estado empieza a participar, en vez de en el proceso de búsqueda de acceso a la justicia y reparación, en mecanismos en donde las mujeres permanezcan en estos hogares violentos y además, y en paralelo, no trabajamos para nada todo lo que tiene que ver esa violencia en el ámbito de lo público. Entonces tenemos una malformación, mal identificación, mal funcionamiento en el ámbito que más desarrollamos y por otro lado no atendemos la violencia en el ámbito de lo público o se atiende limitadamente, siendo que los dos delitos vinculados con violencia contra las mujeres más destacados todavía en esta región son los delitos de femicidio, feminicidio, violencia física y violencia sexual. Entonces, que tenemos una incapacidad muy grande de atención en el ámbito de la violencia sexual, con unos números y unos subregistros muy patentes. Por otro lado, un desconocimiento en el derecho de familia
de los peligros y de los riesgos que corren las mujeres al acudir al sistema de administración de justicia inefectivo, y por otro lado con unos índices de impunidad en lo que tiene que ver a la violencia física muy alta, porque ese vínculo familiar es el único vínculo que está reconocido con un mecanismo de protección. Y entonces los estados se reúnen y dicen, bueno, aquí hay que crear un mecanismo. Aquí hay que crear un mecanismo que evalúe la implementación de este sistema, que evalúe dónde están las fallas, que evalúe y que haga recomendaciones. Y ahí es cuando en 2004 se crea el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que busca evaluar con un sistema integrado y con un sistema igualitario. Es un acuerdo entre pares donde los estados no solo se evalúan mutuamente, sino que también tienen una plataforma de intercambio y de trabajo conjunto para resolver conjuntamente los problemas regionales en materia de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué hemos visto? A, a partir de este 2004 hasta el 2020, que explota el COVID y que se desata una pandemia global que pone en riesgo muchos de los avances en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué pasó desde el 2004 o desde el 94 hasta el 2020? Es que vemos, sin lugar a dudas, una cantidad de avances que en principio reconocen la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Y eso es muy importante. Si bien los primeros 10 años se concentraron en esa violencia doméstica, a lo largo de estos años los países, los estados parte de la Convención de Belén do Pará han ido transitando de un concepto clásico de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico a un concepto mucho más integral que tiene que ver con violencia contra las mujeres por razones de género, que es el concepto que establece la Convención de Belén do Pará. En segundo lugar, este reconocimiento tiene implicaciones concretas, marcos normativos mucho más amplios que empezaron a sancionar otros tipos de violencia, como la violencia en el ámbito educativo, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito de la salud, la violencia en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia obstétrica, económica, digamos, leyes que empezaron a abrir camino a ver cómo esas violencias que ocurren en el ámbito de lo público tienen un impacto concreto en la vida de las mujeres. Y por otro lado, empezamos un proceso de planificación que más allá de lo normativo, pasamos de tener eh, ningún plan nacional a nivel estatal en 2004 a tener hoy en día, todos los países de Latinoamérica tienen un plan de carácter nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero además de esos planes nacionales, hay planes de de otros palos, como los planes nacionales de educación, como los planes nacionales de trabajo, como los planes nacionales de salud, que incorporan como ejes de atención prioritaria también la violencia que se da en estos ámbitos. No son todos los estados de la región, tampoco son todos los estados del Caribe, pero hemos avanzado en una mirada mucho más integral sobre la violencia contra las mujeres. Esto no ha pasado solo, esto ha ido acompañado de procesos también relevantes en la región, como el reconocimiento del día, o a nivel global, como los reconocimientos del día 8 de marzo y 25 de noviembre como fechas para conmemorar los hitos históricos vinculados con los derechos de las mujeres, que habilitan a los mecanismos nacionales de las mujeres, a los organismos, a la academia, a las organizaciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, a generar estos procesos de concienciación, promoción y trabajo en materia de derechos humanos de las mujeres. Hoy en día tenemos cada vez más cátedras dedicadas a estudiar el tema, tenemos más formación en este ámbito, y eso definitivamente ha venido impactando también otros procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Los procesos de acceso a la justicia. Si bien esta región sigue siendo una de las regiones más injustas
en términos de reconocimiento de los derechos de las mujeres, también es verdad que cada día tenemos más tribunales especializados, más fiscalías especializadas, más personal especializado en la atención de estos casos. No estamos, no, o para 2020 seguíamos teniendo grandes desafíos, no estamos generando procesos de articulación muy eficientes, pero habíamos empezado a entender que esos procesos son fundamentales y necesarios. Entonces, ¿qué teníamos para 2020? Teníamos unos procesos ya normativos más amplios, más comprensivos, más, digamos, estructuralmente con mayores respuestas, con el reconocimiento de que el presupuestar con perspectiva de género era importante, y de repente viene el COVID y nos manda a todas las mujeres a la casa. A las mujeres que son víctimas de violencia, también las encierra con el agresor. A las mujeres que son, a las niñas que viven con los agresores, las someten a vivir 24/24 con el agresor y se suspenden los servicios esenciales de atención los primeros meses mientras que los estados se reacomodan para dar respuesta a la pandemia. Y entonces empezamos a tener una situación em, que nos devuelve a un momento y nos devuelve de una manera muy brutal, porque nos dice, ustedes se regresan a las casas, de ahí no pueden salir y no hay nadie que las atienda si les pasa algo, ¿no? Y entonces, ¿qué vimos en ese proceso? En ese proceso vimos algunas cosas interesantes. Primero, en la primera reunión, Tatiana, te acordarás, eras tú todavía presidenta del comité, que tuvimos con los estados, las ministras nos decían, estamos desbordadas, no tenemos cómo atender, estamos construyendo plataformas virtuales para que las mujeres puedan llamar, las llamadas de auxilio se han desbordado, estamos con el personal en la casa, con el personal con COVID, con el personal muriendo, digamos, nos llega una emergencia donde los estados son incapaces de responder a la violencia porque nos encontramos incapaces de responder a una pandemia que nadie esperaba y que nadie reconocía como una situación inmediata y de emergencia. Y entonces entendemos que hay unos procesos que se van generando que tienen que ver con, bueno, hay que dar respuesta, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿qué hacemos? Y es ahí donde la virtualidad entra con una presencia muy concreta. La mayoría de los mecanismos nacionales de las mujeres pasan a tener medidas virtuales para atender estas llamadas. eh, Todas las plataformas digitales, WhatsApp, Telegram, Facebook, se convierten en mecanismos para que las mujeres puedan generar una respuesta o tener un espacio de contención frente a esta violencia desbordada y pasamos 2 años tratando un poco de dar respuesta, por un lado a la violencia que se estaba generando y por otro lado a la emergencia del COVID y por otro lado a la emergencia que suponía que los niños y las niñas estaban sin... Sí, y entonces tenemos este gran proceso donde las mujeres otra vez vienen con esta emergencia del cuidado, donde las que están trabajando en la calle tienen que igual salir a la calle, las que están trabajando en casa se mantienen trabajando en casa, pero cuidando a los niños, pero cuidando a los enfermos, pero desbordadas en la atención de trabajo permanente, y no hay ninguna manera de que podamos tener en ese momento información concreta sobre lo que está pasando, ¿no? Lo que le está pasando a las mujeres. Muchas ministras dicen hay una disminución de las denuncias, las organizaciones dicen hay una disminución de las denuncias porque las mujeres no pueden denunciar, pero esto lo vamos a ver cuando termine el COVID. ¿Qué pasa cuando termina el COVID? Entonces, claro, empezamos el COVID ya de base con una situación de violencia estructural porque todavía hay impunidad, porque todavía no hay respuestas institucionales efectivas y eficientes, pero además con un, con una brecha digital grandísima, con lo cual todo lo que se genera digitalmente para permitirle a las mujeres garantizar acceso, atención y contención es limitado porque no todas las mujeres tienen acceso a data, acceso a internet o no o están bajo la situación tradicional del, del agresor, bajo el control del agresor, con lo cual la posibilidad de buscar ayuda es muy limitada.
¿Qué hemos encontrado a lo largo de estos 2 años que ya han pasado después de la pandemia? Bueno, encontramos que finalmente tenemos algunas cifras. Encontramos que esas cifras efectivamente ratifican lo que se percibía en el momento, un aumento de violencia contra las mujeres importante, un aumento de violencia contra las niñas, un aumento de tasas de maternidad durante el año 2021 en niñas menores de 14 años, lo que habla de violencia sexual contra las niñas. Y por supuesto, una cantidad de presupuesto que fue desviada para atender el efecto crítico y económico que generó la pandemia, con una reducción importante de servicios esenciales para mujeres y de servicios de atención, investigación y protección a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, y ya con el conocimiento que teníamos para 2020, cuáles eran los avances y los desafíos, nos encontramos en una situación que tiene cifras que yo no podría ahorita definir cuál es la cifra correcta, pero pues ONU Mujeres habla de 100 años de retraso, el Foro Económico Mundial habla de 86 años de retraso, digamos, estamos entre 80 y cientos de años de retraso en los avances de los derechos de las mujeres debido a la pandemia y con un recrudecimiento de las cifras de impunidad, porque todo lo que significó la vuelta a la normalidad, realmente lo que hizo fue que volviéramos a como estábamos en 2020, pero con estos tantos años de retraso, porque no hemos tenido avances en cuanto a ningún avance sustantivo en cuanto a mejorar la capacidad de las instituciones de proteger a las mujeres o de garantizar justicia y reparación en estos años. Entonces, en esas circunstancias estamos, pero al, al mismo tiempo, la presencia de esa virtualidad en la que terminamos embuidos todos y todas, la mayoría de la población, empieza a tener también otras consecuencias y nuevos desafíos. Y esos desafíos tienen que ver con una violencia que ya para 2020 estábamos planteando que era peligrosa, que era la violencia facilitada por las nuevas tecnologías, que se exacerba, se perfecciona y se magnifica con los nuevos mecanismos de comunicación que hoy nos trae la virtualidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, nos encontramos con un retroceso en los avances alcanzados y con nuevas formas de expresar la violencia en un continuo cada vez más perfecto y cada vez más agresivo y violento contra las mujeres, contra todas las mujeres, donde grupos de mujeres determinados, como las mujeres políticas, las voceras públicas, las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, las defensoras de la tierra, pero en general también las niñas se han visto embuidas en este mundo, en esta virtualidad que nos atrapa de las redes sociales, de la masificación de los estereotipos de género, de una inteligencia artificial que reproduce los estereotipos y que transfiere con los estereotipos todos los mecanismos de violencia que ya estaban en el mundo de lo virtual y que generan además una cantidad de mecanismos que facilitan y que aceleran los mecanismos de violencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con captación de niñas y adolescentes a través de las redes, todo lo que tiene que ver con el cyberbullying, todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil, todo lo que tiene que ver con la violencia contra periodistas, contra mujeres políticas, contra representantes de las organizaciones de mujeres, se ha exacerbado gracias a esta violencia que pica y se extiende y que no tiene regulación en la mayoría de los países, porque lo que hemos visto regulado en esta región en general, y que fue lo primero que empezó a regularse, fue la transmisión, la prohibición de la transmisión de imágenes no consentidas con la famosa ley Olimpia. Hoy en día Olimpia es una gran eh, activista y entonces ahorita justo Argentina acaba de aprobar también otra ley Olimpia y conocemos que hay una práctica conocida como el sex revenge o sex porn, que bueno, que se ha dicho ya también las organizaciones que trabajan en el tema que no es una apreciación porque no es realmente una venganza cuando toman imágenes consentidas y además las publican, es mucho más allá, es violencia. Entonces, digamos, estamos ahorita
a las puertas de los 30 años de Belén do Pará con un continuo de violencia que se exacerbó por el COVID-19 y por una realidad virtualizada que cada día es más real, que cada día está más presente en nuestras vidas y que necesitamos empezar a ver no solo cómo reglamentamos, regulamos, establecemos mecanismos de protección, de sanción y de reparación a las mujeres víctimas, sino cómo también los estados ya en este momento mucho más pequeños que algunas de las plataformas que gobiernan este mundo virtual, nos obliga de nuevo a un nuevo paradigma, ¿no? Ya no es solo el Estado el responsable, ahorita las plataformas son responsables y entonces tenemos que repensar cómo se van a generar esas responsabilidades, cómo el derecho internacional tiene que responder a estos nuevos actores que no se obligan cuando se obliga el Estado, como el Estado que está obligado a respetar y garantizar derechos humanos tiene que regular sin impactar otros derechos las dinámicas de estas plataformas, de las grandes y de las pequeñas. Hace una semana estuvimos en una reunión muy importante explorando cuáles son las iniciativas que hay en esta región para regular el tema de la violencia facilitada por las nuevas tecnologías o la violencia online o la violencia virtual. Y bueno, hay muchas iniciativas, pero lo que está claro en todas las iniciativas es que no son suficientes y que todavía tenemos que seguir trabajando y explorando y tenemos que, en ese marco de discriminación global en el que nos encontramos las mujeres, empezar también a participar activamente de estos espacios virtuales, de estos espacios de gobierno virtual que se dan también en las grandes y las pequeñas plataformas y que eso habla también de una discriminación histórica desde las niñas con el STEM. Y como todo está vinculado, eh, no podemos sino plantearnos que los próximos 30 años de Belén do Pará nos obligan a una mirada cada vez más amplia y cada vez convocando ya no solo a los terceros no estatales, ya no solo los medios de comunicación, a las plataformas, a los intermediarios y las intermediarias, sino también a los hombres que participan de este mundo virtual y de este mundo real, porque de otra manera el retroceso o la brecha en ese retroceso va a continuar. Así que, bueno, ya son 35 minutos aquí, querida Tatiana. No sé si quieres que profundice más en alguno de los tópicos, pero yo creo que esto es un paseo como muy rápido por estos 3 años, por estos 30 años que nos permiten como una mirada más amplia para tener pues un diálogo con las personas que nos acompañan. Excelente, muchas gracias por toda esta presentación y una revisión de todos estos años, no solo de los 30, sino incluso desde antes de la evolución en el tema de la violencia contra las mujeres, cómo se incorporaba al mundo de los derechos humanos, cómo se incorporaba en la región, el hecho de tener una convención específica contra la violencia que tiene la región, un mecanismo específico de seguimiento y qué pasó en definitiva con el COVID y cómo vino a impactar en este fenómeno que finalmente siempre, siempre nos está afectando, ¿cierto? Así que muchas gracias por tu visión y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, abrimos ahora el micrófono. Parto yo, si es que, si es que alguien se quiere después, puede agregarse. Hay dos temas que a mí me dan vuelta en este momento. Uno es el surgimiento de gobiernos en donde la agenda feminista, la agenda de los derechos de las mujeres, no está para nada incorporada, se quieren eliminar ministerios de las mujeres. Quisiera saber cómo desde el MESECVI están mirando este fenómeno y cómo enfrentarlo y cómo puede afectarnos. Gracias, Tatiana. Sí, fíjate, yo creo que pues el MESELVI ha venido muy preocupado porque este no es un fenómeno nuevo. Ya antes de la pandemia, pues toda esta tesis de la ideología de género se catapultó en toda la región y generó como una cantidad de procesos de miedo en la población porque se vendió de una manera muy efectiva la idea de que la ideología de género era una ideología que destruía la familia y que no quería otra cosa sino generar un trastoque
en las bases fundamentales de la sociedad, ¿no? Y digo, pues se vende de una manera muy efectiva porque en definitiva en una sociedad tan, en un sistema patriarcal tan enquistado como tenemos en esta región, pues los mensajes que se generaron en esa promoción de la ideología de género como dañina para la sociedad, tenían que ver pues con todos estos estereotipos de género con los que hemos crecido, ¿no? Los roles de las mujeres, los roles de los varones, los roles de las niñas, la necesidad de que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad, el tipo de familia específico de mamá, papá, hijos e hijas, con un perro, una casa y una camioneta en el estacionamiento. Y ahí, pues en esta construcción de esos estereotipos de género que se masificaron con los medios de comunicación, a través de la cultura, a través del consumo cultural de las novelas, las telenovelas, el mensaje de la publicidad sexista, pues este discurso de la ideología de género hace clic en una cantidad de gente porque en definitiva, pues repite, ¿no? Eso que nos dijeron en el colegio, que mamá masa la masa, eso que nos dijeron y papá fuma la pipa, digamos, que era como el estereotipo perfecto en el libro de aprender a leer, y que nos dicen pues que los sexos están divididos, que cada uno tiene roles, que esos roles son importantes, pero la realidad es que esos roles importantes no fueron así, porque los roles de las mujeres nunca fueron relevados, son roles los roles del cuidado no tienen ninguna relevancia pública y tan poca relevancia tienen pública los roles del cuidado que las mujeres nunca tienen una pensión después de pasar toda su vida trabajando en la casa y criando a los hijos, ¿no? Y eso es una gran discusión que se ha dado en esta región y que todavía no cala en buena parte de los estados ¿no? Y entonces los mismos hombres, algunos que se niegan a este avance, sí reconocen pues que sus madres están en una situación de dependencia absoluta porque nunca nadie les reconoció una pensión de trabajo a un trabajo que fue hecho durante toda la vida, 365 días del año, las 24 horas del día, sin reconocimiento, sin apoyo, sin seguridad social y sin ninguna posibilidad de emerger de otra manera. Entonces, pues mientras que las labores del cuidado no son reconocidas, pero tienen una base simbólica. Aún las mujeres que se encuentran en ese espacio del cuidado han sido criadas diciéndole, esto es lo que te corresponde y esto es lo que te corresponde porque eres una mujer. Y entonces, pues esta discusión de la ideología de género, pues cala porque es el mismo discurso que nos dijeron cuando éramos chiquitas, es el mismo discurso que le dijeron a nuestras abuelas, es el mismo discurso que les dijeron a las madres, y es el mismo discurso que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, en la publicidad, etcétera, etcétera. Y eso hace que ese discurso de la ideología de género tenga una masividad importante. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ese discurso entonces tiene plataforma política. Lo más grave es que ese discurso tiene votantes. Lo más grave es que ese discurso tiene y pone en duda la lucha de más de 200 años de las mujeres de reconocer que las mujeres somos seres humanos y que como seres humanos tenemos derecho al trato igualitario, tenemos derecho a la igualdad y esa igualdad supone transformar las relaciones desiguales de poder que están instauradas en este sistema patriarcal. Y eso pasa por revisar la normativa, revisar las instituciones, generar otros discursos, promover otros espacios de participación de las mujeres y las niñas desde la más temprana edad. Y eso desde luego que sí es cambiar a la sociedad, que sí significa cambiar esas relaciones desiguales de poder y que requiere la transformación de relaciones de subordinación que se han prometido como las relaciones normales y naturales de la relación entre hombres y mujeres. Y esa normalidad no es tal. Hoy en día sabemos que esa naturalidad ha sido instalada, como dije, en normas sociales y normas legales, pero bueno, hay desde luego una implicancia. Entonces, claro, el COVID nos regresa a las casas y regresando a nuestras casas, nos quedamos un poco volviendo a esa naturalidad donde las mujeres estamos en las casas, en las labores del cuidado, y ahí quizás el discurso
Yo siento que ahí un poco el COVID también minimizó un poco ese discurso. Ahora, la otra vez que volvemos a la normalidad, porque no transformamos la realidad, sino que volvimos a esa normalidad donde había una gran brecha de desigualdad, vuelve otra vez el discurso, vuelven otra vez y los adeptos a esa igualdad, entre comillas, porque no es una igualdad sustantiva, a cuestionarla, a desdecir desigualdad y desde luego, como decíamos, tiene impacto en los procesos electorales que se han dado en la región y tiene impacto en una reacción muy virulenta en contra de los derechos a la igualdad de las mujeres. Y entonces tenemos gobiernos que han ganado a partir de ese discurso, gobiernos que promueven la erradicación de los derechos de las mujeres que hemos logrado en los últimos 200 años, discursos públicos que justifican la violencia contra las mujeres, que justifican la exclusión. Entonces el mecanismo ha venido trabajando en eso y ha venido planteando los peligros de este discurso, ha venido planteando la necesidad de reconocer la igualdad como un bien de la humanidad, un bien que fortalece las democracias, un bien que fortalece el desarrollo, que es de nuevo el discurso de los 70 y los 80. ¿No? Porque ese fue exactamente el discurso que se planteó en la década de la mujer de Naciones Unidas, la necesidad de garantizarle a la mujer espacios de participación amplios para que las mujeres pudieran ser parte de ese desarrollo. Entonces el comité ha venido, como te decía, en la declaración de la igualdad como bien de la humanidad y en el discurso permanente de todas las presidentas y de tanto del comité de expertas como de las presidentas que han sido parte de la conferencia de Estados partes, de mantener ese diálogo y ese discurso público de no retroceder en el reconocimiento de los derechos, de no retroceder en la igualdad como un bien de la humanidad, de no retroceder otra vez a un sistema de subordinación que se vuelve a imponer por la vía de los hechos y del derecho, porque tenemos ayer o antier, esta semana se estaba discutiendo en Bolivia, en Santa Cruz, una ley sobre la familia que derogaba la ley de protección de las mujeres a vivir libres de violencia, como que si fuera una cosa la otra, ¿no? Tenemos un discurso muy, muy claro en el nuevo gobierno argentino, donde lo primero que van a hacer es eliminar el Ministerio de las Mujeres. Ahora, por otro lado, yo también creo que hay un movimiento feminista que ha copado las calles y que ha generado unas resistencias muy importantes. Un movimiento que está cansado porque la lucha ha sido dura, pero que tenemos que seguir soportando desde todas las instancias porque es el movimiento que nos dijo el violador eres tú, que paró las universidades, que paró las calles, que permitió el aborto, que digamos que ha ido generando transformaciones muy importantes y yo pues creo y siento que pues la institucionalidad del mecanismo por un lado, las organizaciones civiles por otro, el movimiento masivo por otro, em, pues estamos en un momento de transición, de acción y reacción, y por supuesto de avances que suponen la renuncia de privilegios de una buena parte de la población que está reaccionando, pero estamos en un momento de transformaciones importantes, de cambios importantes y de resistencias importantes también. Ahí estamos en este momento. Así es, todo un desafío. Y otro desafío es el tema de la interseccionalidad. Cada vez surge con más fuerza como un concepto la interseccionalidad. Desde el MESEC en general se ha hablado de diversidad siempre. Por un lado, ¿cómo impactó el COVID? Si tienen una visión más de otros grupos o grupos específicos de mujeres y cómo se está incorporando más decididamente a lo mejor este concepto. Pues fíjate que el COVID efectivamente una de las cosas que surgió con mucha rapidez era la situación de las mujeres con discapacidad, ¿no? Como ese principio de interseccionalidad previsto en el artículo 9 de la Convención, que obliga a que los estados reconozcan que hay mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y entonces en el primer informe que se hizo, una de las cosas que se planteaban como que habíamos recogido era esta realidad de las mujeres con discapacidad que no solo se quedaron también encerradas con sus agresores, sino que además dejaron de tener cualquiera de los servicios, de los pocos servicios que brindan
los estados para las mujeres con discapacidad, en general para las personas con discapacidad, pero bueno, en este caso, siendo que las mujeres y las niñas con discapacidad son nuestro público objetivo, nos dimos cuenta de que había, por un lado, la desasistencia del Estado, porque esos servicios dejaron de funcionar, y por otro lado, la realidad de que la mayoría de los servicios que se prestan para atender las violencias no están adecuados y ajustados para atender a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, uno de los principales fuentes de acción, que se relacionó eran las llamadas, ¿no? Las mujeres llamaban, pero ¿cómo hacen las mujeres sordas para llamar si no pueden comunicarse, ¿no? Cómo las mujeres con discapacidad que no pueden leer, pueden mandar un mensaje por chat o pueden utilizar el WhatsApp si no tienen mecanismos ajustados a sus propias necesidades. Entonces ahí nos dimos cuenta que había pues un rezago muy importante en esta mirada de la violencia a esas interseccionalidades, y en concreto la interseccionalidad que tiene que ver con las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Y ese fue como el primer llamado de atención, y entonces hicimos el mecanismo desde la Conferencia de Estados Parte, pero también del comité. Concretamente, el comité aprobó una observación general sobre mujeres con discapacidad y violencia para un poco relevar la cantidad de elementos que dentro de una política pública para prevenir la violencia contra las mujeres deben incorporarse para atender las violencias específicas que sufren las mujeres con discapacidad. Por supuesto, cuando salió esa recomendación general, se hizo el planteo de la necesidad inmediata de ver que hay otras mujeres también en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres afro en esta región, donde todas las políticas de inclusión, de igualdad que se han dado en la región, habitualmente han invisibilizado las particularidades de la población afro en la región latinoamericana de manera específica, ¿no? Y eso incluye cómo los estereotipos de género vinculados con las mujeres afro todavía permean buena parte de las relaciones de subordinación. Y ahí pues también se acaba de discutir justo la semana pasada una nueva recomendación sobre violencia y mujeres afro que plantea un poco el desmontaje de esos mecanismos de estereotipos de género que siguen trabajándose, como el hecho de que la sexualización de las mujeres afro, la obligación de que las niñas vayan peinadas de cierta manera en contravención con sus prácticas culturales o con el mismo fenotipo o físico de su cabello, por ejemplo, ¿no? Nos decían, bueno, las niñas afro siempre tienen que recogerse el pelo, siempre tienen que peinárselo, siempre tienen que alisárselo, porque si no en las escuelas las devuelven, las mandan a peinarse, no las reciben porque el pelo afro es un pelo que no es reconocido como parte de la cultura, ¿no? Y como parte misma de la etnicidad de las mujeres afro. Entonces, bueno, cada vez el comité empieza a darse cuenta de la necesidad de ver violencias que son ya no solo las violencias que sufren todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino los agravamientos de esas violencias en condiciones específicas de mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por ausencia de políticas, porque el país no las visibiliza, porque los estados no tienen políticas dedicadas a atenderlas, o porque las políticas dedicadas a atenderlas son insuficientes. Es una gran discusión, ¿no? Parte de la discusión era, bueno, si fragmentamos a todas las mujeres, ¿qué nos va a quedar, no? Desde luego es una discusión que siempre ha existido, pero que tiene que ver con avanzar en estos temas y con ver pues cuáles son las particularidades también de las mujeres indígenas, por ejemplo, que tienen también pluralidad jurídica, que tienen también eh, lenguajes que en muchos lados ya son oficiales, pero que en la verdad esa oficialidad no es tal porque los funcionarios públicos no conocen el idioma, no se pueden traducir, no tienen intérpretes ni de lenguaje de señas ni de lenguajes oficiales indígenas. Entonces, bueno, definitivamente la interseccionalidad sigue siendo un desafío para esta región y bueno, y para el comité de expertas también, ¿no? Y para el mecanismo. Muchísimas gracias, sí, es un tremendo desafío.
¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, primero felicitarla, Luz. La verdad que ha sido muy esclarecedor escucharla. Yo estoy conectada desde Argentina con la preocupación que usted ha manifestado también en estos contextos donde parece que tenemos que disputar el sentido de nuestros derechos, ¿no? De lo que hemos ido adquiriendo después de tantas luchas. Mi pregunta iba orientada hacia lo que usted considera como desafíos para las lideresas que están actualmente luchando en primera línea de fuego, vamos a decir, por defender estos derechos. ¿Cuál considera usted que serían esos desafíos eh, para las funcionarias políticas en un sentido tradicional, pero también aquellas lideresas que pueden ser campesinas o de otras identidades que están ahí eh, defendiendo esto que es de todas? Bueno, muchísimas gracias, Dulce. Fíjate, yo creo que pues realmente, primero, toda la admiración para las lideresas que están asumiendo el frente, ¿no? El frente porque realmente esto se ha convertido literalmente, en un frente de disputa, de batalla, de lucha, que muchas veces critican que las feministas tenemos este discurso como aguerrido, como guerrero, ¿no? Pero al mismo tiempo, la verdad es que hay en muchos espacios una guerra declarada contra las mujeres y esas guerras empiezan por el desconocimiento de los derechos de las mujeres. Y, y lo segundo, pues el desafío para ellas es mantenerse, eh, por un lado, yo creo que hay dos desafíos: mantenerse sostenidas por el movimiento, ¿no? Porque pues además el movimiento feminista no es un movimiento homogéneo, pero frente a estos cuestionamientos, pues el movimiento tiene como desafío levantar pues las diferencias y avanzar en un frente común para sostener, porque en muchos lugares estamos en un momento de sostener los derechos ya alcanzados, ¿no? No retroceder, o sea, el trabajo es no retroceder, es sostener y no retroceder. Y por supuesto ese retroceso, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando se anuncia la eliminación del Ministerio de las Mujeres, es, bueno, ¿qué logró el Ministerio de las Mujeres? ¿Qué fue lo que pudo instaurar el Ministerio de las Mujeres? ¿Cuáles fueron los avances en la política pública que generó el Ministerio de las Mujeres y cómo sostener eso en el marco del discurso, en el marco de cómo no retroceder? Pero por otro lado, yo creo que a las lideresas parte del trabajo que les corresponde es convocar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque es verdad que muchas veces el movimiento, a veces nos pasa, ¿no? Cuando estamos reunidas muchas mujeres hablando de estos temas que vemos y volteamos y la juventud no está claramente representada en estos espacios, ¿no? Entonces decimos, bueno, nos toca a todas nosotras, a mi generación, a tu generación, a la generación de Tatiana y a las que estamos aquí conectadas, convocar a las nuevas generaciones y convocarlas con los medios y con las herramientas que esas generaciones están utilizando, ¿no? Porque estamos un poco, pienso yo, que algunas estamos un poco todavía desfasadas, como que no logramos como tener la rapidez que tienen pues los medios, las plataformas y la juventud, porque somos una generación que no nació con las plataformas, pero esta juventud ya nació con las plataformas. Entonces, las jóvenes, los jóvenes de 20 años tienen una manera de comunicarse distinta. Y creo que el gran desafío para las lideresas que están ahorita en ese frente es hacer esa convocatoria y hacer esa convocatoria mixta y plural, porque esa convocatoria no puede ser solo para las jóvenes, tiene que ser para los jóvenes, para las jóvenes, como en su momento lo logró. En el caso muy concreto de Argentina, yo recuerdo haber ido a Argentina a hablar de temas de aborto en el año 2011 y eran 200 mujeres o 300 mujeres, como mucho, ¿no? Y 1000 mujeres me atacaron virtualmente porque yo fui a hablar de aborto. Cuando fui 10 años después, en 2018, yo me sentía como Fito Páez. O sea, era
La más reconocida, la gente aplaudiendo, las calles felicitando, chicos y chicas con el pañuelo verde. Entonces ahí hubo un trabajo que se hizo de masificación del discurso que fue muy importante y que yo creo que hay que retomarlo. Igual como las chilenas que nos pusieron a bailar. Yo me acuerdo ver unas turcas bailando El violador eres tú, porque hubo una conexión inmediata a nivel global con ese discurso. Entonces, claro, el desafío es retomar esas herramientas y utilizarlas, porque no va a salir desde la institucionalidad, ni siquiera desde la institucionalidad más comprometida, porque la institucionalidad es funcional al ejercicio de los derechos y se requiere para el ejercicio de los derechos. Pero el retroceso de los derechos en los que nos encontramos en muchas localidades de esta región y del mundo, frente a esta embestida de estos nuevos conservadurismos que no reconocen los derechos de las mujeres, lo que nos corresponde es la movilización. Y esa movilización que movilice electorado, que movilice reflexión, que movilice cambios de las dinámicas de poder. Y eso ya lo hemos visto, o sea, el proceso chileno tiene mucho que ver con las mujeres chilenas que tomaron las universidades, porque así empezó el gran movimiento estudiantil también, ¿no? O se fortaleció el movimiento estudiantil con la presencia de las mujeres. Entonces, las mujeres hemos avanzado en esta región muchísimo gracias a la movilización masiva, como en Bogotá ahorita con Causa Justa, o sea, hay millones de ejemplos de que las movilizaciones han transformado nuestra realidad, pero también es verdad que el costo para los que están al frente es muy grande. Por eso el llamado es a que esa vanguardia sea una vanguardia que se rota, que se mueve, que se renueva, ¿no? Y que permite la inclusión de las nuevas generaciones. Porque son ellas las que van a sostener estos cambios, ¿no? Y estas luchas que hemos dado, las que venimos de atrás. Excelente, muchas Muchas gracias gracias. por tu pregunta. Sí. Estamos súper en el tiempo, pero no sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, una última pregunta. No, ya, entonces cerramos en tiempo. Te agradezco una vez más por este recorrido y por abordar todos los temas que son de gran preocupación para el movimiento, para las mujeres, que nos dedicamos a la investigación, etcétera. Y compartir toda tu experiencia que tienes bueno, desde el sistema interamericano y desde el MESECNI. Muchas gracias, Luz Patricia. Gracias, Tatiana. Gracias a la universidad también. Y bueno, esperamos seguir trabajando y seguir estando ahí en el campo del conocimiento y del debate. Tengan buenas tardes. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.